¿Qué tal amigos? En este video hablaremos acerca de qué podemos esperar para la próxima entrega de Doom, que aunque aún no tenemos confirmación ni información oficial, aquí veremos las posibles características que podría incorporar esta entrega. Comenzamos. Desde la salida de Doom Eternal en 2020, hace casi 4 años, y con el posterior lanzamiento de The Ancient Gods, que son una expansión de la campaña principal, no hemos tenido información de lo que podría ser la secuela de Eternal, por lo que tenemos algunos posibles escenarios, los cuales detallaremos. Empezamos con una gran incógnita. ¿El próximo juego será una secuela o tendremos una especie de precuela en la que se vivan los hechos narrados de la historia del Doomslayer siendo parte de los Centinelas o posiblemente las Cruzadas Impías? O tal vez lo que ocurra entre Doom 64 y Doom 2016. Realmente hay mucho material que puede dar al lugar a una campaña original, fresca y que nos dé una dosis de diversión y sangre que tanto nos gusta en esta saga. Un aspecto que a todos los fans de Doom nos dejó con una gran intriga es qué ocurrió con el Doomslayer. Y es que hay que recordar que al final de The Ancient Gods parte 2 es encerrado nuevamente en un sarcófago. Y justo ahí ya no se nos muestra qué ocurrió, por lo que sería muy interesante ver qué ocurre si nuestro marine pierde las habilidades que obtuvo de la máquina de la divinidad, ya que al derrotar a Davot se da a entender que el Doomslayer pierde sus capacidades sobrehumanas. Entonces, una campaña enfocada en lo que acontece después sería excelente, dándonos las respuestas de qué ocurrió realmente. ¿El Slayer perdió sus capacidades sobrehumanas casi divinas? ¿Qué ocurrió con los demonios? ¿Realmente han muerto y están encerrados en el infierno? ¿Algún personaje tal vez nos acompañará en la aventura y nos ayudará a salir del sarcófago? Recordemos que hay personajes que podrían aliarse al Slayer, como el comandante Valen, algún centinela, posiblemente personajes nunca antes incorporados directamente en la saga, tales como Ranger de Quake o Crash, siendo así su debut como una Doom Girl, o incluso algo totalmente inesperado. Para los que se preguntan ¿por qué sería buena idea incluir a Crash? Pues déjenme decirles que ella fue incorporada como personaje jugable en Quake Champions, por lo que podríamos ampliar bastante el catálogo de personajes y recordar que durante la campaña de Doom Eternal y The Ancient Gods el lore se amplió muchísimo. Ahora, Ranger de Quake sería una excelente opción, y aunque sé que Quake y Doom no comparten universo, al menos no directamente, sería interesante ver a un personaje tan icónico como Ranger ayudar al Slayer a salir del sarcófago, aunque obviamente para esto tendría que haber una conexión que de algún modo se nos explique en la campaña. Yo me inclino a que sí retomaremos eventualmente el control del Slayer, pero únicamente en la segunda mitad de la campaña. Y es que al principio podríamos ponernos en los zapatos de otro personaje quien sería quien conecte entre nosotros y el Slayer. Es decir, que con este supuesto personaje podamos liberar al Doomslayer del sarcófago, y una vez hecho esto ya tendríamos control sobre él, dándole variedad a la campaña principal. Además,
mencionar que Hugo Martin, responsable de la saga Doom, afirmó que le gustaría hacer un videojuego de Doom en el que no solamente tengas que ir disparando y avanzar, sino también pensar y resolver acertijos. Otra opción que también es bastante probable es una especie de reboot de Doom 64. Y es que recordemos que Doom Eternal es algo así como un reboot de Doom 2. Así que, con todo un trasfondo en el que se involucre de una madre demonio que pueda resucitar o generar nuevos seres infernales y así tener que acabar con ellos. Recordemos que el final de Doom Eternal The Ancient Gods parte 2 también nos dejó la posibilidad en la que los nuevos seres a vencer serían los Maker y todo lo que conlleva, ya que, por ejemplo, algunos sufren eventualmente de la llamada transfiguración, en la que tanto su aspecto como sus habilidades se ven modificadas, y podríamos tener un Doom en el que nos enfrentemos directamente a los Maker, descubrir en dónde se encuentra Samur Maker y posiblemente luchar contra el padre. Recordemos que Vega es algo así como una extensión del padre. Esto se nos reveló en la campaña de Doom Eternal. Otro elemento que estaría presente en el gameplay serían las nuevas mecánicas enfocadas en el combate. Y es que hay que recordar que en Doom 2016 y Doom Eternal tuvimos las ejecuciones, una mecánica súper divertida y que nos hacía tener un modo de juego bastante más agresivo. Por lo que es muy probable que se incorporen nuevos añadidos y habilidades, ya que en el hipotético caso de continuar controlando al Slayer, posiblemente habremos perdido a casi todas las habilidades que ya conocíamos, ya que seguramente empecemos con un gameplay más lineal y sencillo, que nos recordaría mucho a la trilogía original de los 90s o incluso a Quake. Y es que hay una alta probabilidad de que la próxima entrega de Doom tome muchos elementos de Quake, sobre todo por el tema de los viajes interdimensionales, esto debido a los portales que estuvieron bastante presentes y fueron muy utilizados durante la campaña principal de Doom. Sobre todo en la expansión The Ancient Gods obtuvimos esta característica tan importante que es el viaje interdimensional. Así que la probabilidad de visitar otros reinos o universos es bastante alta. Así que de alguna forma el próximo juego de Doom estaría bastante influenciado por las características principales de Quake. Y no solo eso, sino que incluso otros seres poderosos y que vengan de otras dimensiones podrían incorporarse al plantel de enemigos presentes en la próxima entrega. Así que no sería tan descabellado ver a personajes con una inspiración Lovecraftiana. Esto obviamente en el aspecto físico, por lo que podrían aparecer seres que causen gran temor y destrucción. Así que nosotros como el Doomslayer podríamos acabar con estos enemigos rápidamente, ya con todas las habilidades desbloqueadas. Y justamente con la transfiguración de los Maker es que podrían obtener estas nuevas apariencias que nos recordarían a los enemigos presentes en Quake, por lo que podría asemejarse mucho a estas criaturas. Mencionar además que también veo la posibilidad de una entrega menos frenética o que se le dé el protagonismo a los centinelas de la noche o los sargentos. Esto como spin-off y que serviría también como puente entre la trilogía original de los 90s y las entregas más modernas. Y bueno gente, hasta aquí dejamos este video. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Les ha hablado Siu para New Retro Gaming. Continúen jugando. Chao.